Hermano, muy buenos días. Hoy es noviembre 12 del 2023 y tengo las 7 de la mañana con 59 minutos. Hoy día es Día del Señor. De repente para usted ya es ya tiene horas más adelantadas, pero aquí en el sur de California son, bueno, prácticamente las 8 de la mañana. Hoy día vamos a estudiar Biblia e Historia. Muy importante el tema, especialmente para los que somos de la fe reformada presbiteriana. Y si usted está interesado, quiere conocer más, también. Vamos a eh, orar, dando gracias al Señor. Tengo aquí la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 6, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y vamos a hacer la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, conocida como el Padre Nuestro. Muy bien, entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 6, del 10 en adelante. Dice, perdón, del 9 en adelante. Dice, ustedes pues orarán de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Que tu voluntad se haga en la tierra así como en el cielo. Danos este día nuestro pan diario. Y perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Llévanos y guíanos, no nos guíes a la tentación. Más bien, libéranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Que tu palabra que vamos a estudiar sea de ayuda. Que tu Espíritu Santo, que se mueve de una manera poderosa en la vida y en el mundo entero, ayuda a los que escuchen este mensaje positivo. Tú eres un Dios que hace maravillas. Levantas al pobre a las alturas y humillas a los poderosos hasta el polvo. Nadie puede, nadie tiene mayor poder que tú. Tú tienes toda la autoridad en el universo. Y a ti, solo a ti, se someterán las naciones. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Y Él va a aplastar y destruir a todos sus enemigos. Y salvar a aquellos que tú les has dado en su mano. Y Él los protegerá hasta el fin. Y te entregará a ti el reino. Y tú recibirás de Él el reino. Y así tú serás todo en todo. Creemos esa esperanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único Rey de Reyes. Amén. Muy bien. El tema de ahora es un tema muy importante que tiene que ver con Israel. Es un tema que está en todas partes, tanto enemigos como aquellos que amamos Israel, y está en las noticias, inclusive más que Rusia y Ucrania, porque Israel es una nación milenaria. Israel
para los que, inclusive para aquellos que no son cristianos, pero que conocen que viene del tiempo bíblico, son aquellos que rechazan, maldicen a Israel, y entre ellos no crea, también hay aquellos que son cristianos. Pero también están aquellos que entienden el plan de Israel en el mundo. No hay nada que suceda fuera del plan de Dios. No hay nada que suceda fuera del plan de Dios. Desde el punto de vista de la Confesión de Westminster, y quiero leerlo para que se den cuenta de qué estamos hablando. Evangélicos no conocen la Confesión de Westminster porque cuando los misioneros fueron de aquí para Latinoamérica nunca le enseñaron eso, excepto que ha sido de ascendencia presbiteriana. Pero no es tarde aprender. La ignorancia no es bendición. Así que voy a leer la Confesión de Westminster para que se den cuenta de qué estamos hablando. Hoy día, por ejemplo, se reúnen cantidad y cantidad de sectas alrededor del mundo, dizque adorando a Dios, pero que sin embargo se odian unos a otros. Eso Dios no lo acepta. Entonces, vamos a conocer qué dice la Confesión de Westminster, capítulo 5. Dice así: Dios, escuche bien, para que se dé cuenta que todo lo que voy a hablar después entra ahí. El gran creador de todas las cosas. Todas las cosas. No hay nada que no haya sido creado por Dios. Dice que sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas. Ahora, escuche bien esto. Todas las criaturas significa usted, yo, todo el mundo, inclusive los animales. Sí, inclusive los animales. Por eso que el creyente debe cuidar a los animales. Eso no se enseña en muchas congregaciones evangélicas. El animal es creación de Dios y no hay que maltratarlo. No soy animalista, pero es la pura verdad que está en las Escrituras. Un día voy a hablar de eso, unas 3 horas acerca cómo Dios manda al cristiano cuidar de las criaturas, porque es bíblico. ¿Qué más dice aquí? Dice, Él gobierna todas las acciones de los hombres. Entre esas acciones está Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente ahí que dice, oh no, Israel es producto de gente mala, de que solamente es por el petróleo. O sea, gente, yo lo llamo ignorante. Ahora, el ignorante aprende. Pero hay ignorantes que son mañosos. O sea, hay ignorantes que son mañosos, que no les importa la verdad. Y no hablo de mundanos, hablo de que dizque cristianos. Que no les importa la verdad. Y siguen violando el 9º mandamiento, que es no levantar falsos. De esos usted aléjese. Porque cuando dice aquí la Confesión de Westminster, Él gobierna todas las acciones y cosas que pasan, desde lo más grande hasta lo más pequeño, significa que nada ocurre por casualidad. Voy a repetir otra vez, nada ocurre por casualidad. Quiere decir, no es que, ellos lo hicieron, pero Dios no sabía eso. Como he leído, hay mucha... Oiga, si usted lee los comentarios en Facebook y en YouTube de disque cristianos, hablan semejante tontera, por no decir burrada, para que no se escuche muy vulgar, aunque no es vulgar. Y yo me pregunto y digo, ¿son esta gente? No sé quién le enseñó, no sé si fueron a la escuela. Porque ya unas personas ya de edad grande siguen hablando como personas que no tienen pensamiento ni criterio. Y es una reverenda vergüenza que tisque, llamados cristianos, comienzan a escribir tonteras que ni siquiera entienden concepto de lo que está diciendo la Escritura. Es una verdad, yo lo llamo verdadera desgracia. Porque no hay nada bueno en ellos. Es la verdad. Entonces, para perder el tiempo, por ejemplo, un día en la mañana, y escuchar a personas que no saben lo que están hablando, mejor vaya a ver un partido de fútbol. Es la verdad. Para mí el tiempo es sagrado y yo respeto el tiempo de usted. Lo que yo voy a hablar aquí es conocimiento. Para que no le den gato por liebre. ¿En serio?
Dice aquí, desde lo más grande hasta lo más pequeño, por su más sabia y santa providencia. ¿Se dan cuenta? Por su más sabia y santa providencia. De acuerdo a su preconocimiento infalible. Oiga, si Dios ya había decretado todo lo que sucede, o sea, Él nunca va a decir, bueno, a ver, creo que me equivoqué aquí, me voy a retractar. No puede hacer eso. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Y dice, y de su consejo inmutable, o sea que no cambia. Inmutable significa incambiable, no cambia. Libre, o sea, Él no le da, Dios no le pide permiso a otro Dios porque no hay otro Dios. Y dice, de su propia voluntad. O sea, Él no le está diciendo, a ver, Dios es, si hay alguien por ahí, usted, no. Dios por naturaleza, definición, es libre. Y dice, para la alabanza y la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que voy a hablar es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Lo que voy a hablar es de acuerdo, porque nosotros los presbiterianos creemos esto. Por eso dije, si usted no es reformado y presbiteriano, tal vez no desconoce esto, no es culpa de usted. Pero eso le estoy enseñando, porque el conocimiento es una bendición, sinceramente. El conocimiento es como, ¿cómo lo voy a decir? Como un platillo exquisito que alguien lo prepara. Y cuando uno toma o come, dice, pero qué delicioso. Eso es el conocimiento. ¿Me entiende lo que estoy hablando? La ignorancia no es virtud. La ignorancia no es bendición. Yo quiero que usted no sea ignorante. Porque no es bendición, en serio. No es bendición. En ninguna parte. Dios mismo dice, mi pueblo perece, muere, se destruye por falta de conocimiento. El mismo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo dice. Si Él lo dice, bueno, tengo que creer lo que Él dice. Romanos capítulo 11, el texto que muchos lo quieren arrancar de su Biblia. Bueno, yo no, yo amo este texto. Lo amo con todo de corazón, tanto que cuando vengo a abrir la Biblia se abre solito. Es una broma. Dice así, Romanos capítulo 11, del 25 en adelante dice, porque yo no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Fíjense la palabra misterio. Subrayar misterio. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no es lo que yo digo, ni lo que dice Mengano, fulano, el carnicero, el zapatero, no. Nada que ver. No me importa lo que ellos dicen. Dice acá, que a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo, gente así, de carne y hueso, la nación, la raza, le aconteció endurecimiento parcial. ¿Se dan cuenta? O están ciegos espirituales parciales. ¿A qué se refiere eso? No reconocen que Jesús es el Mesías. Están ciegos. Están totalmente ciegos. Ellos no solamente no reconocen, pero muchos, no todos tampoco, inclusive lo llaman bastardo, porque la Virgen María no tuvo esposo. Bueno, José, pero de acuerdo a la Biblia, fue el Espíritu Santo el que, bueno, dio el hijo a María y no a José. José está fuera de la ecuación. Entonces, como María se acostó con el Espíritu Santo y no con José, entonces el hijo que nace es bastardo. Porque nadie va a creer eso. Los judíos no creen ese cuento, dicen, no. Como que el Espíritu Santo. Bueno, si fuera así, entonces toda mujer que tiene hijo de alguien va a decir, oh, el Espíritu Santo me embarazó. Entonces, el judío, bueno, no solamente él, los musulmanes tampoco creen eso. Okay. O sea, hay más, nadie casi, excepto cristianos, nadie cree eso. O sea, que no es solamente los judíos.
Porque es imposible que venga el espíritu y, oh, ya estoy embarazada del espíritu. Es imposible, humanamente hablando. Entonces, ellos rechazan, no rechazan que él existió, aunque hay un pequeño grupo que dicen, oh, él nunca existió. Así dicen. Pero también otros dicen, oh, Jesús no existió, fue una invención de los cristianos solamente para engañar a la gente. Pero esa es una minoría. La gran mayoría dice, sí, sí existió, pero no nos importa. No nos importa la vida de él. Fue un bastardo, bueno, sus seguidores dijeron que era Dios, ¿quién va a creer semejante mentira? Entonces Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos, él predica el Evangelio. Es más, lo quería matar a Pablo. Fue a los gentiles, Asia, y ahí expande el Evangelio a los gentiles. Ahora, otra cosa muy importante. A Pablo le decían, bueno, Pablo, si usted está predicando el Evangelio, entonces Dios se olvidó de los judíos. Porque tú estás diciendo que ahora en Cristo, el gentil, ¿se acuerda que le puse el ejemplo? Aquí voy a poner. Gentil, judío, están separados, en Cristo están unidos en un solo cuerpo. ¿Ya ves? O sea, en Cristo es el pueblo de Dios. Mira, aquí están. Uno. Gentil, judío, Cristo. Un solo cuerpo. Entonces, Pablo, dime la verdad. Si eso es así, entonces el pueblo judío, Dios lo olvidó. Claro. Porque si en Cristo, gentil y judío es uno, entonces ya el pueblo judío, pues ni modo, de plano ya está rechazado. Bueno, Pablo responde a esa pregunta. Porque en el capítulo 11:1 dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y le llama su pueblo posesivo al pueblo nacional de Israel por los pactos de Dios. Mucha gente que cree que eso es dispensacionalismo rechaza eso, pero no cree en la Biblia. Yo creo en la Biblia. Y lo que dice Pablo está ahí. No hay que interpretarlo, es ahí. Ahí está. Ahí lo dice, claro. Porque Pablo no escribió para nosotros, escribió para la iglesia en Roma. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Bien. Otra cosa muy importante. Si usted no sabe lo que es dispensacionalismo, yo se lo voy a enseñar. Porque muchos evangélicos creen algo que no saben. Dispensacionalismo es una escuela de teología, escatología, a finales del siglo XIX, que se expande a partir de 1900 en adelante, que entre evangélicos, y eso viene a todos los evangélicos que vienen a México, Centro y Sudamérica, religión gringa. Si usted es evangélico, usted es gringo de religión. Sí, gringo. Mírese al espejo y dígase, yo soy gringo de religión, porque eso no nace en México, los incas nunca fueron evangélicos, en Perú para nada, ¿no? Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay, no, eso viene de aquí, gringo. Tiene que entenderlo usted eso. No está en la historia de su país. Puede ser la historia de México. Los aztecas nunca fueron evangélicos, para nada. Pero viene de aquí, de Estados Unidos. Cuando vienen a Latinoamérica traen el dispensacionalismo. ¿Qué es eso, hermano? A mí nunca me enseñaron eso. Es más, la palabra se me hace difícil pronunciar. ¿Ok? La palabra se me hace difícil pronunciarlo. ¿Qué más? Ellos enseñan que hay dos pueblos. Dios tiene la iglesia y Israel. Y que Dios tiene un plan especial para Israel. Que al final de los tiempos, Israel será, diríamos, traída a su estado que era antes, una monarquía. Y un montón de detalles, en donde prácticamente en este momento la gente que cree eso, cree realmente que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, literalmente. ¿Ok? Oran por Israel, es cierto. Y ven a Israel como el centro de todo lo que ellos llaman el aspecto profético. ¿Ha escuchado usted la frase Israel es el
reloj profético. Ellos creen eso. Eso no enseñaron los reformados. Eso no enseñaron ni creemos los presbiterianos. Eso enseñan ellos. Es más, considero que hasta cierto punto es una herejía. Porque contradice lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la diferencia entonces entre orar por Israel, como lo dice Pablo? En el capítulo 10, Pablo mismo dice aquí, ¿no? En el capítulo 10 dice, mi corazón, mi deseo, oración es para su salvación. Bueno, la diferencia está en que muchos de los dispensacionalistas creen que Israel no necesita escuchar el Evangelio porque ya son salvos. Hay muchos que creen eso. Yo he hablado con ellos. Me dice, oiga, usted no tiene que hablar del Evangelio a los judíos. Digo, ¿por qué? Porque ya son salvos. Y eso es una herejía. Porque Jesús mismo dice, sin mí, nadie va al Padre sino por mí. Ahora, cuando Pablo dice orar por los judíos, como hicimos nosotros, voy a poner aquí un ejemplo de las personas que creen, no es porque Israel es especial, sino porque Dios al final, y eso lo vamos a ver, como dice aquí, va a traer a Israel a Cristo, porque sin Cristo no hay salvación, a diferencia de los dispensacionalistas que creen que sin Cristo ellos pueden ser salvos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y para ellos Israel sigue siendo especial. Según Pablo, el único pueblo de Dios es aquel que está en Cristo. Otra vez, gentil, judío, en Cristo. No es que la iglesia y judío especial, no es así. Es así, en Cristo los dos. Porque sin Cristo el judío está condenado, se acabó. No hay más que dar, no hay otra cosa más. Está condenado. Y no importa que diga, oh, pero yo desciendo de, no sé, Moisés y Abraham, lo que sea. Eso es irrelevante. Sin Cristo, y no solamente ellos, los gentiles, todos, sin Cristo no hay salvación. Eso dice la Biblia. Pedro dice a los judíos en su sermón, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Eso es claro en la Escritura. Nadie puede negar eso. El que niega eso es un hereje para mí. Entonces, lo que Pablo dice es, no, a pesar de la incredulidad, Dios no ha desechado a su pueblo. Cuando dice su pueblo, está refiriéndose a que Dios los pactos se los dio a Abraham, Isaac y Jacob. En ese sentido. No que son salvos, que es diferente. Muchos dicen, oh, pero ahí dice su pueblo son salvos. No, se está refiriendo a que por ellos vino los pactos. A eso se refiere. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice en el versículo 25. Dice, endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, antes que venga la salvación de los judíos, los gentiles, que son los no judíos, va a haber un avivamiento que va a entrar en la cantidad. Pongamos en perspectiva. La población actual es 8 con B de burro, billones de habitantes en el mundo. En unos 20 años va a llegar posiblemente a 10 billones. Oiga, la Tierra va a estar poblada. ¿Cuándo va a suceder esto? Yo no lo voy a ver, usted tampoco lo va a ver, tal vez se den unos 500 o 1000 años después. Sí, porque Jesús no va a venir, como dicen los dispensacionalistas. Otra cosa muy importante. Lo que está pasando en Israel, ellos dicen, mira, ya viene Cristo, señales hay. Los que durmieron, ese coro, los que durmieron se quedarán. Los que velaron serán con él. Me voy con él, me voy con él. Ahí sí cantan. Yo cantaba ese coro. Pero no está a la vuelta de la esquina la venida de Jesús. Falta. Digo, ¿cómo que falta? Pero están atacando a Israel. Sí, siempre lo han atacado. Lo atacaron los egipcios. Lo atacaron los asirios. Lo atacaron los babilonios. Lo atacaron los persas. Lo atacaron los griegos. Lo atacaron Roma. Todos los imperios poderosos lo han atacado. Y sigue viviendo. Bueno, ahora los palestinos y todo el mundo árabe, hasta los comunistas y hasta algunos disque cristianos también lo atacan.
Entonces ya viene Cristo. Bueno, que va a venir, sí, pero no porque está pasando esto, porque falta. ¿Pero qué va a faltar? Mira, pero ¿qué falta para que venga? Lo están, mire, mire. Pues sí. ¿Qué es lo que falta? Mira lo que dice aquí Pablo. La plenitud de los gentiles, o sea, todos billones de gentiles van a venir a Cristo. No lo vamos a ver, yo no lo voy a ver. Quisiera verlo. En unos 20, 30 años usted y yo no vamos a estar aquí. Pero esa cantidad de gentiles que van a venir a Cristo es una realidad. Aquí dice, ¿hasta cuándo va a estar Israel así? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud significa cantidad, completo. Muchos dicen, ¿significa que todos se van a salvar? No, pero la mayoría sí. Miren. Otra cosa, y dice 26, así todo Israel será salvo. ¿Todo Israel se va a salvar? Muchos dicen, bueno, no todos, pero algunos. Bueno, yo creo que es la mayoría. Y la mayoría de los presbiterianos creemos eso. La mayoría. Entonces, para que venga todo ese pueblo de Israel ahora, que es incrédulo, hasta blasfeman el nombre de Dios. Eso va a suceder, pero no ahora. Cierto, hay judíos que entran a la fe de Cristo. Siempre ha habido el tiempo ¿cuántos fueron cuando predicó Pedro? Como 3.000, luego 5.000, y luego más. Y durante la historia, pero eran pocos, porque los cristianos perseguimos a los judíos. A muerte. Hemos sido muy crueles. A los judíos lo hemos tratado peor que a un animal. Eso es cierto. Eso es cierto. Pablo dice, Romanos 11, Dios no ha rechazado a su pueblo. Y aquí dice, porque están cegados parcialmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles y así Israel será salvo todo. Ahora, no se refiere al remanente, como dicen. Oh, pero eso es progresivo. No, eso está refiriéndose a la nación que en un futuro va a venir a Cristo, igual que los gentiles. Pero los gentiles siempre han venido a Cristo, sí, pero no está hablando de ellos. Pablo no está hablando de ellos. Pablo está hablando de los gentiles en su plenitud y de los judíos. De ellos está hablando. Hay muchos que no están de acuerdo, porque en su idea está, no, es que no puede ser. Bueno, Pablo lo dice, yo creo lo que dice Pablo. No lo interpreto de una manera que no es así. No hay razón. Estaría violando el principio bíblico. Dice todo. Ahora, otra forma, ¿por qué digo que es todo? En el versículo 28 dice, los judíos son enemigos a causa de vosotros. Son enemigos, es cierto. Pero mira lo que dice después, hay una coma, dice, pero en cuanto a la elección de Dios, Dios los elige, son amados. ¿Quién ama a los judíos hoy en día? Si hasta ti es que cristianos odian a los judíos. El que ama a los judíos es Dios. Y si Dios ama a los judíos, yo tengo que amarlos. ¿Por qué? Porque dice, son amados a causa de los padres, o sea, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, dice algo muy importante. Los dones y llamamiento son irrevocables. O sea, Dios tiene una promesa de traer a los judíos injertados otra vez. Sí, no lo vamos a ver eso ahora. Pero estoy hablando no individuos. Mire que yo conozco un amigo que es judío y se hizo cristiano. Aquí en California, donde yo vivo, Los Ángeles, hay cantidad de judíos mesiánicos. Yo los conozco, son amigos. ¿Ok? O sea, hay judíos creyentes, creen en el Mesías. Pero Pablo no está hablando de ellos. Ellos mismos lo saben. Pablo está hablando de la esperanza en el futuro de que la nación judía vendrá a Cristo. De ellos está hablando. De ellos está hablando. Lo cual no hay ahora. Aquí en Estados Unidos hay el doble de habitantes de judíos que en Jerusalén. En Jerusalén hay como 8 millones. Aquí hay como 20 millones de judíos. Porque cuando los judíos fueron perseguidos, la gran cantidad de judíos, casi el 80%, vino a los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos los judíos prosperaron. Vinieron pobres, así, pobres, solamente tenían lo que tenían encima. Nada más. Ahora los judíos en Estados Unidos han prosperado en la banca, en la industria, en el arte. Hollywood prácticamente pertenece a los judíos. La música,
el gobierno y muchos. O sea, ya sea que malo para bien, han prosperado. Y la pregunta es, ¿cómo esta gente vino acá a prosperar? Ellos no salían a tirar piedras como los comunistas. Nunca vinieron a destrozar, a hacer derechos. Ellos vinieron solamente a trabajar. Soportaron discriminación. Soportaron maltrato, burlas, humillaciones. No han salido a protestar. Ellos tenían en su mente solamente un propósito y uno solo: prosperar. Se acabó. Sí, nos discriminan, no me importa, tengo que trabajar. Sí, nos humillan, no me importa, tengo que trabajar. Y eso hizo de los judíos en Estados Unidos una nación dentro de aquí próspera. Próspera. Y eso es algo envidiable. No vinieron a romper, quemar, gritar y un montón de cosas que hacen algunos por ahí. Nada que ver. Solamente a trabajar, poner empresas y prosperar, que es lo que hicieron. Un ejemplo, sí. ¿Qué leímos ahora en la providencia de Dios, capítulo 5? Dios dirige todo. Dios los dirigió. Obviamente que eso no significa méritos para salvación. Lo que eso significa es que Dios les ha bendecido en ese aspecto. Igual que bendice a ateos. Aquí en Estados Unidos hay muchos ateos multimillonarios. Y muchas veces me dicen, hermano, ¿cómo es eso que este ateo no cree en Dios? Ni siquiera le pide bendición. Y son prosperados. Exacto. ¿No? ¿No se ha preguntado esto? Oiga, pero ese de ahí ora, ayuna, lee la Biblia y hace todo. Y apenas vive con un pan. El otro se burla, pero mire, tiene de todo. Esa es la providencia de Dios. Uno dice, pero ¿cómo es que Dios es tan malo? Una vez me dijo, oiga, Dios es injusto. Porque su promesa debería ser por aquel que es fiel, no para el ateo. Y el ateo tiene más que el fiel. Bueno, no podemos juzgar a Dios. Así es la vida. Suena un poco simplista, pero así es la vida. Eso está en todas partes. Pero lo que llama la atención es, pensando, analizando esto, que durante toda la historia los imperios más grandes han caído y los judíos siguen. Hitler, por ejemplo, en 1945, mataron a más de 6 millones de judíos. De la tierra, eliminarlos. Hace poco, menos de 80 años. Pues los judíos siguen. Hitler, los nazis, se fueron. Siguen los judíos. Los palestinos, Mahoma, Islam, odian a los judíos, los quieren sacar de la faz de la tierra literalmente. Está en todas partes. Aquí en Estados Unidos persiguen a los judíos, mataron a muchas personas judías. Odio. Yo digo, la historia me dice que los musulmanes, aunque suene feo, también van a ser destruidos, el Islam, porque no van a poder destruir. No porque el judío, bueno, pero qué santo, ¿no? Ellos rechazan otra vez a los Mesías. Sino porque la promesa, dice Pablo aquí, al final, ellos van a venir a Cristo. Porque sin Cristo no hay salvación. Diferente al plan dispensacional que dicen, no, ellos son el pueblo de Dios. Tenemos que orar porque ellos son especiales de Dios. No, no son especiales. No es el pueblo de Dios, porque Dios tiene un pueblo que es en Cristo. Judío, gentil, en Cristo. Uno solo. Nada más. No es que la iglesia y los judíos, dos pueblos, no existe eso. Pero sí existe que el judío incrédulo, como nación, vendrá al Mesías. Eso lo dice la Biblia. Otra cosa muy importante. Dice aquí, 32, esto me llama la atención. Porque Dios ha encerrado a todos, gentiles y judíos. Mire, Dios ha encerrado a todos, gentil y judío. Mira lo que dice. En desobediencia. O sea, judío y gentil, desobediencia. Todos. No hay que dice, bueno, menos a él. No, todos. Y dice, ¿para qué? Para mostrar misericordia a todos.
Entonces, aquí me está diciendo, versículo 32, y lo voy a poner aquí, porque esta es otra Biblia que tengo. Tengo cantidad de Biblias aquí. Esa es una Biblia pequeña, la que llevo para el trabajo. No hay mucho, pero aquí está. O sea, acabo de poner. Dios encerró a todos en desobediencia. Cuando es todos, se refiere a todos, no a algunos. ¿Se dan cuenta? Es imposible que diga, bueno, Dios encerró a algunos en desobediencia, a otros no. Eso es falso. Dios encerró a todos, judío y gentil, desobedientes, o sea, en pecado. Y dice ahí, ¿para qué? Para mostrar misericordia a todos los que estaban en desobediencia. O sea, lo que Pablo está diciendo, judíos y gentiles están desobedientes a Dios. O no es que el judío es mejor, no, están desobedientes. Pablo lo dice más adelante en Romanos. Con el propósito de mostrar su gracia y su misericordia a ellos, a todos. O sea, lo que está diciendo es que el judío actual, sin Cristo, está perdido. A ver, este es el judío. Pero la iglesia, que está compuesto de judíos y gentiles, el pueblo de Dios, es en Cristo. Judío sin Cristo no significa nada. Judío con Cristo, pueblo de Dios. Ahí está. ¿Ves la diferencia? Entonces, tiene que haber conversión del judío a Cristo para que esté adentro. Eso es lo que enseña el presbiterianismo. Ahora, yo quiero leer algo de Spurgeon. No sé si usted conoce Spurgeon, escuchó hablar. Muy conocido, Charles Spurgeon. Tengo todavía algunos minutos más. A ver. Sí, me queda como unos 22 minutos. No se vaya, muy importante. ¿Qué dice Charles Spurgeon? Dice, llegará el día en que los judíos, que fueron los primeros apóstoles de los gentiles, los primeros misioneros para nosotros, que estaban lejos, serán reunidos de nuevo. Miren, serán reunidos de nuevo. Hasta que eso suceda, la plenitud de las iglesias, la gloria nunca podrá llegar. O sea, lo que está diciendo es que, y eso es cierto, ¿por qué dice? Porque mire, para que me entiendan. En el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 12, Romanos 11:12, dice, si la transgresión es riqueza para el mundo, y el fracaso de los judíos riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está diciendo es, cuando los judíos entren a la iglesia en plenitud, va a ser más glorioso para la iglesia la presencia de los judíos adentro. Es lo que dice Pablo. Por eso digo, estudien. Romanos, ¿dónde dice? Me dice Romanos 11:12. Romanos 11:12. Romanos 11:12. Dice, la iglesia nunca podrá llegar a la plenitud de la gloria. Los beneficios incomparables para el mundo están ligados a la restauración de Israel. Miren, su reunión será como vida entre los muertos. Eso lo dice el gran predicador respetado entre inclusive reformados y bautistas, Charles Spurgeon. Es difícil que alguien diga que Spurgeon fue hereje y dispensacionalista, porque no había ese tiempo todavía eso. Él no fue dispensacionalista ni hereje. Él creía eso. Spurgeon también dice, y es interesante, aquí, bueno, escribió bastante, no puse todo porque yo me tardaría una hora. La tercera razón por la cual el Señor dijo que comenzarán en Jerusalén puede haber sido que sabía que llegará un tiempo en que algunos de sus discípulos despreciarían a los judíos. Mire, por eso dijo, cuando prediquen mi evangelio, comiencen con los judíos. Este es un mandamiento permanente, y en todas partes debemos predicar el evangelio tanto al judío como al gentil. Pablo dice, al judío primero. Algunos parecen pensar que no debería haber ninguna misión para los judíos, dispensacional. Pero no hay esperanza de convertirlos, que no sirven de nada cuando se convierten. Incluso he oído que algunos que se dicen cristianos, mire, Spurgeon está hablando,
cuando se convierten, incluso he oído a algunos que se dicen cristianos hablar con desprecio del pueblo judío, como lo hay ahora. Igual, no ha cambiado. Hey, Spurgeon, si me escuchas, lo mismo está sucediendo ahorita. ¿Qué? Y vuestro Señor y Maestro era un judío. Exacto. No hay raza en la tierra tan exaltada como ellos. Son la simiente de Abraham. Eso lo dice Spurgeon. Amigo de Dios. Tenemos nobles duques de Inglaterra, pero ¿hasta dónde podrían rastrear su pedigrí? A ver, ¿dónde está? Pero el judío más pobre de la tierra desciende linealmente de Jacob, Isaac y Abraham. En lugar de tratarlos con falta de respeto, el Salvador dice, comiencen en Jerusalén. Así como decimos, las damas primero. Mire, en ese tiempo ya había eso de las damas primero, ¿no? O sea, va a un lugar, abre la puerta, pase dama, como un caballero, ¿no? Spurgeon dice, así como se dice, las damas primero, primero los judíos. Dice así, tienen prioridad entre las razas y deben ser atendidos en primer lugar en la fiesta del Evangelio. Jesús quiere que tengamos una profunda consideración por esa nación. Mire, que Dios escogió desde la fundación del mundo y de la cual también vino Cristo, porque Él es de la simiente de Abraham, según la carne. Él pone primero a aquellos que lo conocieron. Nunca más nos burlaremos de un judío, porque nuestro Señor nos enseña las reglas de su casa. Cuando dice, empiecen en Jerusalén, que a la descendencia de Israel se le presente primero el Evangelio. ¿Ve? Y si lo rechazan, seremos limpios de su sangre. Pero no seremos fieles a nuestras órdenes, a menos que hayamos tomado nota tanto de los judíos como de los gentiles. Tremendo Spurgeon. Spurgeon se estudia y se lee en el Seminario Bautista, yo lo estudié. Tiene un libro, Lecturas a mis estudiantes, muy bueno. Difícilmente se le va a decir a Spurgeon, es un hereje. No, no hay. Ni los reformados decimos eso de Spurgeon. Ni los presbiterianos. Y eso escribió él. John Owen. ¿Quién fue John Owen? De repente usted no conoce. Bueno, entre los puritanos, que son cantidad más de miles, teólogos, estudiantes, sabían griego, hebreo, latín. O sea, estamos hablando de gente altamente estudiada. No cualquier ignorante ahí de la esquina. No. ¿Ok? Por eso que le acabo de decir, educación, conocimiento es una bendición. Para que no le den gato por liebre. Y a mí no me pueden dar gato por liebre. ¿Qué dice John Owen, príncipe de los predicadores y puritanos? Al predicar ante la Cámara de los Comunes en Londres, John Owen habló del regreso a casa de su antiguo pueblo para hacer un solo rebaño con la plenitud de los gentiles. ¿Se da cuenta? O sea que Owen también entendía este pasaje igual, porque es el pasaje que habla. Y dice, en respuesta a millones de oraciones presentadas ante el trono de la gracia por esta misma gloria. En todas las generaciones. En Escocia, por ejemplo, presbiterianos, puros presbiterianos. En Escocia, presbiterianos, escuchen, usted que se cree reformado presbiteriano, Escocia, cuna del presbiterianismo, se mantiene días de oración y humillación, siendo un objetivo particular, que se acelere la prometida conversión del pueblo judío. Ustedes sabían que los presbiterianos, a ver, no sé cuándo, en América Latina cuando estuve en Perú, visité como 3 o 4 iglesias presbiterianas, créanme que eran evangélicas, nada de presbiteriano, aparte de los nombres. Disculpen, hermanos, si me escuchan que les estoy diciendo esto, pero no es crítica, es la pura verdad. Aparte del nombre, no eran presbiterianos. Pero ¿qué dice el presbiterianismo original? En Escocia, cuna, porque el presbiterianismo no nació en la China ni en el África, nació en Escocia. Tenían reuniones de oración específicamente para la conversión de los judíos. ¿Se dan cuenta? Por eso que a los presbiterianos y puritanos, escuchen, escríbanlo. No sé si tienen ahí tengan así algo parecido, escríbanlo. A los puritanos y presbiterianos los llamaban los amantes
de los judíos. Así se los conocía. Ya escribí. Sí, tanto oraban los puritanos y los presbiterianos por los judíos que decían, mira, aquí están los amantes de los judíos. No es decir, eran por broma, burla, pero literalmente era así. Amaban los presbiterianos y los puritanos a los judíos. Es más, los puritanos eran tan amantes de los judíos que muchos estudiaban el griego y se hacían llamar rabinos. Y los conocían así. En la asamblea de Westminster había muchos presbiterianos conocidos como rabinos por su conocimiento del hebreo, porque ellos decían, bueno, es que, oiga, ¿cómo vamos a ser cristianos si no sabemos hebreo? Así decía. Lo cual tiene razón, porque la Biblia tiene contexto hebreo. Y decían, los judíos tienen que convertirse. ¿Se dan cuenta? Diferente al dispensacionalismo, que ellos no creen eso. Ellos dicen, no, no tienen que convertirse. Ellos son pueblo de Dios, ellos se van automáticamente al cielo. Falso. Falso. Sin Cristo no hay salvación. Y el judío debe conocer a Cristo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Bien. Owen decía eso. Presbiterianos amando a los judíos. Otro presbiteriano o puritano, Cotton Mather. Bueno, este mes aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, que vinieron por los puritanos ingleses aquí a América Latina, a Norteamérica, huyendo de la persecución de los arminianos en Inglaterra. Porque los arminianos odiaban a los puritanos porque eran calvinistas. Les prohibieron predicar en Inglaterra y muchos fueron a Holanda, otros fueron a Escocia, pero la gran mayoría vino aquí, a Estados Unidos. Vinieron miles de puritanos, calvinistas. O sea, y cuando vinieron aquí, como era costumbre en Europa, ellos dicen acción de gracias. Señor, porque nos cuidaste, Señor, le dieron gracias a Dios. Ese día se marca Día de Acción de Gracias, por eso se celebra este mes. Acción de Gracias está enraizado en las ofrendas de acción de gracias, sacrificios en el libro de Levítico. ¿No? En Levítico, en todo el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Números, está ofrenda de acción de gracias. De ahí viene eso. ¿Cómo hacían acción de gracias? Dos cosas. Uno, oraban, dando gracias a Dios, y luego traían y ponían un banquete de comida. ¿Sí? En ese tiempo, pues, agarraban gansos salvajes, pavos salvajes, agarraban cangrejos, estaban cerca al mar, mariscos, cangrejos, langostas, pescado, cantidad de calabazas, ¿cómo se llama blueberry en español? Arándanos, fresas, calabazas, papas, yucas, todo lo que estaba alrededor, cocinaron, venados, mataron venados, porque eso era acción de gracias. En el Antiguo Testamento ellos tenían que hacer un sacrificio, matar corderos grandes, gordos, y repartir al pueblo. Entonces, y a partir de ahí, acción de gracias ha pasado por generaciones. ¿Se dan cuenta? Por eso, usted en Latinoamérica que no tienen esa costumbre, me da tristeza porque, uno, los católicos hacían acción de gracias. No le enseñaron eso a los católicos en Latinoamérica. Y deberían de haber enseñado, porque el católico también lo hace aquí en Estados Unidos. Dos, los evangélicos que fueron de aquí, siglo XX, tampoco lo enseñaron a los evangélicos allá. Los mal acostumbrados evangélicos de acá. Yo les digo a los misioneros evangélicos, cuando ustedes fueron a Latinoamérica, ¿por qué no le enseñaron acción de gracias a los mexicanos, por ejemplo? Para que coman ahí. ¿Por qué no le enseñaron a los colombianos, peruanos, chinos? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron egoístas? Ellos no saben nada. Ellos dicen, acción de gracias, ¿qué es? Bueno, eso se enseña aquí, en Estados Unidos. Ellos lo hacen. No es culpa de ustedes, pero ahora yo les estoy enseñando. Acción de gracias, ¿qué tienen que hacer? Primeramente, oren toda la familia. Ya. Yo sé que es difícil porque, pues, 400 años de catolicismo romano es difícil. Pero si usted es evangelio de reforma presbiteriano, hágalo. Se lo digo. Oren al Señor. Compren no sé qué comen allá.
Cuando estuve en Perú lo hice con mis hermanos, mi hermana. Pavo, un pavo pero buenísimo, al horno. Luego ensalada, era tiempo de invierno, un panetón, su chocolatito caliente y un montón de cosas. Usted lo puede poner, según su costumbre de su tradición. O un pollo a la brasa, un pollo al horno, no sé, una carne asada, pero la cosa está en que es comida de acción de gracias. Señor, gracias porque nos bendeciste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Es bonito. Así que se los dejo a ustedes para que lo hagan. En serio, esto lo han hecho acá los evangélicos. Los misioneros que fueron allá en Latinoamérica no enseñaron, no sé por qué. Uno me dice, no, es que ellos no entienden, como que no van a entender si los latinoamericanos nos gusta comer. Hubiera empezado por la comida, acción de gracias. O a usted no le gusta comer, o a mí me gusta comer. Así que, Cotton Mather, ¿qué dijo? Él dice así, de los judíos. Este día, desde el polvo, donde yacía postrado ante el Señor, levanté mis gritos, por la conversión de la nación judía. Mire, Cotton Mather hacía eso. Gritos por la conversión de la nación judía, lo mismo que hacían los puritanos. Y por tener yo la felicidad, en un momento u otro, de bautizar a un judío que por mi ministerio debería ser llevado a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es el sentimiento puritano, que no le den gato por liebre. Conocimiento es una bendición. A mí no me dan gato por liebre. Latinoamérica, despierten. Conocimiento es bendición, ignorancia es una maldición. Eso es la puritita verdad. Cotton Mather vino, el fundador de Estados Unidos. Postrado en el polvo gritaba conversión por los judíos. No como los de disque ahora evangélicos, que no, que ese país, que por acá, pura tontera. Por eso que yo los bloqueo a toda esa gente. Yo los bloqueo, no tengo tiempo para contestar. Soy sumamente súper ocupado para estar contestando tonteras. No, la verdad es la verdad. La historia nos enseña que el amor por el pueblo judío, por presbiterianos y puritanos, es irrefutable. Es irrefutable. Ahora, que a usted no le guste es diferente, es su opinión personal y no me importa su opinión personal. Pero lo que me importa es la historia, la evidencia y lo que dice la Biblia. Se acabó. Juan Calvino, este es el padre de todos. Juan Calvino es el padre de los presbiterianos, de los reformados, de los hugonotes, es más, el fundador de Estados Unidos es Juan Calvino. ¿Cómo, hermano? Repítalo otra vez. Dije que el fundador de Estados Unidos es Juan Calvino. ¿Cómo que Juan Calvino, si Juan Calvino murió antes que venga a Estados Unidos? Exacto. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque sus hijos, ¿cuáles hijos? Juan Calvino tuvo hijos. ¿Cómo que hijos, hermano? Sí, él tuvo millones de hijos. Presbiterianos, puritanos, reformados, hugonotes y los puritanos ingleses. Son millones. Claro, no va a saber nunca que tuvo hijos millones, pero son sus hijos. Ellos fundaron Estados Unidos. ¿Y qué tuvo que decir Juan Calvino de los pueblos judíos? Bueno, aquí está. Cuando los gentiles entren, miren, los judíos volverán de su deserción a la obediencia a la fe. Clarísimo. El fundador de los presbiterianos, de los puritanos, de los hugonotes, de todo lo que tiene que ver con el calvinismo, en Escocia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Quiere que lo repita? Ok, lo voy a repetir. Tome nota. Escríbalo. Aquí está. Cuando los gentiles entren, escriba. También los judíos volverán de su deserción a la obediencia de la fe. ¿Qué más quieren saber? Él es el Padre. Sin él no hubiera habido presbiterianismo. Que no le den gato por liebre, que no le engañen. Lo vuelvo a repetir. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece.
Por eso Latinoamérica está hundida en un desastre político y sectario. Hay sectas en la derecha, en la izquierda, abajo, en todas partes. Por ignorancia. ¿No? ¿Usted no quiere ser ignorante? No, no. Muy bien. Y dice así: así se completará la salvación de todo Israel. Ahí está. Hermano, ¿qué más quiere? Esto se lo voy a poner. Si usted no puede escribir, no se preocupe, lo voy a poner para que lo lea en documento. Me disculpan, pero ayer estuve con infección de la garganta, fiebre, y por el bendito té con limón y miel de abeja, tal como comía Juan el Bautista, estoy bien. Es un milagro. Dice así. Vuelvo a leer, porque tal vez alguno está incrédulo. Juan Calvino, padre del presbiterianismo, hugonote, puritanismo inglés, puritanismo americano y los reformados continentales. Esa es la pura verdad. Cuando los gentiles entren, también los judíos volverán de su deserción a la obediencia de la fe. Y así se completará la salvación de todo Israel de Dios, que debe ser recogido de ambos. ¿Se dan cuenta? Es difícil que alguien diga, oh, fue dispensacional. Es una tontera. No existía eso en el tiempo Calvino. Es difícil que alguien diga, es un hereje, al menos que usted sea católico romano. Católico romano dice, oh, Calvino fue un hereje. Es difícil que se le diga, no sabía lo que había, cuando él es el padre del presbiterianismo, cuando él es el padre del puritanismo, cuando él es el padre de los hugonotes, cuando él es el padre de los escoceses, de Inglaterra, de los Estados Unidos. Nadie en el mundo protestante, ni siquiera los luteranos, le pueden decir eso. Y eso que los luteranos como que no le llaman a Calvino, porque ellos siguen a Lutero. Así que no es que fue una invención, oh, hace 10 años, no. No. Estamos hablando de miles de personajes intelectuales reformados, hasta Spurgeon. Él leía todos los puritanos. Obviamente fue bautista, pero él era un bautista formal, serio, no un charrascarrero, no, para nada. Es respetado inclusive entre presbiterianos, lo respetan mucho. Era un hombre noble, sencillo, humilde. ¿Usted ha leído la vida de Spurgeon? Muchos de los que ponen de Spurgeon no saben ni siquiera cuál fue su vida. Léalo. Es un hombre muy humilde, un hombre que tenía carácter, principios. No de los que están por ahí hablando cualquier tontera que se les viene a la mente. Para nada. Hombres cabales, cristianos que sabían lo que estaban haciendo. Yo les estoy dando la mera sustancia de lo que es la teología reformada. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Me entiende lo que estoy hablando, hermano? Como vuelvo a decir, hay muchos que no están de acuerdo, es irrelevante, no me importa que no estén de acuerdo. Porque no estoy pidiendo la opinión de ustedes. Estoy diciendo lo que dice aquí, la evidencia. ¿Cuánto me falta? A ver, yo sé que ustedes quieren ir a comer. ¿O falta un minuto para una hora? Bueno, por favor, hermano, 5 minutos más, ¿de acuerdo? ¿Me dan 5 minutos? ¿5 minutos, hermano? ¿Sí? ¿Me dicen 5 minutos? Por favor. Es que está tan bueno el tema. Y si van, bueno, yo me quedo predicando a mí mismo. Dice así, Richard Cameron. Oiga, yo sé que no escuchó a Richard Cameron. Los presbiterianos sabemos quién es él. Richard Cameron fue un pactante, joven presbiteriano de Escocia, perseguido a muerte por el ejército royalista anglicano, arminiano, porque rechazó someterse a la autoridad del rey, arminiano. Él era muy conocido
por amar a los judíos, la conversión. Cuando digo esto de judíos, vuelvo a decir, no es dispensacionalismo, es que ellos querían que el pueblo judío venga a Cristo. Dice sí, él era conocido como el león de los pactantes, porque era un tipo, era un presbiteriano de esos que no les importaba morir, y lo demostró, porque lo mataron, le cortaron la cabeza. Escuche bien, le cortaron la cabeza y se lo llevaron a su padre en Escocia para hacerlo sufrir. ¿Quiénes fueron? ¿Musulmanes? No, anglicanos, arminianos. Para que se dan cuenta que muchos no saben la historia de esto. Cristiano persiguiendo a cristiano. Así que eso de cortar cabeza no es de musulmanes. Anglicanos, arminianos le cortaron la cabeza. No solamente a él, a muchos presbiterianos le cortaron la cabeza. Por eso vinieron a Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? No sabe, ¿no? Tiene que saberlo, para que no le den gato por liebre. O sea, para que no le digan algo que no es verdad. Él, 30 de mayo de 1680. Tremendo. En plena persecución de los presbiterianos. Mataron a todos los ministros presbiterianos, los anglicanos. Lo mataron. Escuchen bien lo que digo. Los arminianos mataron a todos los ministros presbiterianos en Escocia. Se quedaron sin ministros. ¿Ok? Para que no le den gato por liebre, lo mataron. En medio de ese sermón, estaba predicando. De un momento a otro, él cae sobre sus rodillas y pensaron que le dio un ataque al corazón. Cuando cae sobre sus rodillas, comenzó a llorar bastante. Y pensaban que de repente tiene un problema emocional. Pero en ese momento, él comenzó a gritar fuerte: oremos por la conversión de los judíos. Así. Eso está registrado. Oremos por la conversión de los gentiles. Y mire, dice acá, perdón, de los judíos. Los que estuvieron ahí escribieron, tomaron nota, y muchos decían, recordamos lo que hizo Richard Cameron, porque fue un momento en que les hizo llorar a muchos. Ahora, otra cosa muy importante de los presbiterianos. En ese tiempo, los presbiterianos se reunían en bosques, porque los anglicanos destruyeron todo las iglesias de los presbiterianos en Escocia. No podían predicar en Escocia los presbiterianos. Ellos se iban a los montes, a los cerros, en pleno frío, y iban miles, 15,000, 20,000. En pleno frío dormían. Era increíble eso. Escuchen bien, usted no sabe la historia. Porque los anglicanos los perseguían a muerte, los cazaban como animales. Los quemaban, les cortaban la cabeza, les cortaban las manos. Sí, eso es así. Entonces los presbiterianos tenían que ir a los montes, arriba, en las colinas donde nadie podía entrar. Y ahí predicaban. Ahí hacían su servicio, 5 de la mañana, inclusive cuando llovía. ¿Sabía usted eso? No sabes. Pero así fue. Se llama el periodo de las matanzas presbiterianas. Para 1710, muchos presbiterianos se vinieron en cantidad a los Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos es una nación nacida de puritanos y presbiterianos. Ahora se entiende por qué. Porque vinieron y los puritanos le dieron la bienvenida a los presbiterianos. Eran primos. Vienen de Juan Calvino. Y aquí los presbiterianos comienzan a fundar iglesias y prosperan de una manera increíble. ¿Sabía usted eso? Entonces, Richard Cameron fue considerado el león de los pactantes. ¿Por qué pactantes? Para el que no sabe, porque hicieron 2 pactos, 1638 y 1643, con la asamblea de Escocia, en Edimburgo. Para ese entonces Inglaterra rechazó el presbiterianismo y aceptó el anglicanismo arminiano. Y arminianos odiaban a los calvinistas. O sea, expulsaron a todos los puritanos de Inglaterra, mataron a todos los presbiterianos de Escocia. Cristianos con cristianos. ¿Sabía usted eso? No sabía, ¿no? Bueno, ahora ya lo sabe.
Entonces, por la misericordia de Dios y providencia, al huir, vinieron, oye, América del Norte está despoblada. Vamos a ver, y vinieron aquí. No conocían este lugar para nada. Los presbiterianos tampoco. Luego ya vinieron poco a poco luteranos, bautistas, ¿no? Y hasta también vinieron después católicos, donde fundan la colonia Maryland, ¿no? Una cosa importante de los católicos. Ellos eran perseguidos porque no eran protestantes. Pero eso no les impidió a que funden su colonia, Maryland, por la Virgen María. Hasta ahora está eso. ¿Okay? Y no se llenaron de odio, fíjese. No dijeron, bueno, pues nos matan, nos odian, pobrecito, no. No se hicieron de víctimas. Ellos trabajaron, soportaron todo eso y prosperaron. Por eso se dice, en Estados Unidos, hasta el enemigo de Estados Unidos prospera, y eso es la puritita verdad. Musulmanes, por ejemplo, no todos odian este país, pero los enemigos que vienen aquí también prosperan. ¿Se da cuenta? Así que, bueno, ya se pasó de una hora, hay mucho, me quedó todavía más, tal vez más adelante pueda continuar. Voy a terminar aquí. Y quiero orar. Y en la oración quiero que se una usted conmigo. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos enseñas mucho de tu palabra. Señor, te pido que tu espíritu vuele a todas partes, como río de agua viva, salvación tanto a judío como a gentil. Que vengan todos al conocimiento de Cristo, Señor. Al igual que los padres puritanos presbiterianos amaron a los judíos para su conversión, aquí también lo amamos para su conversión. Porque sabemos sin ti no hay salvación. Acelera, Señor, la conversión de gentiles y también de judíos. Y a mis hermanos también. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes, sinceramente. Y pasen un buen día del Señor todo el día.